Bienvenido a Retail Podcast. Crece en el mundo del e-commerce con información actualizada, experiencias y secretos de actores claves del retail. Todo lo que necesitas saber sobre guías efectivas, prácticas e inmediatas, lo encuentras aquí de primera línea. Hola a todos, soy Patricio Mancilla, CEO de Retail Compass, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Retail Podcast, un espacio de conversación que gira en torno a los desafíos y oportunidades relacionadas al desarrollo de la venta online en Latinoamérica. Para eso, cada aproximadamente 2 semanas nos juntamos con referentes de la industria del e-commerce en la región a conversar distendidamente sobre historias, tendencias y sobre todo una mirada de futuro respecto de cómo el canal digital va a seguir evolucionando. Hoy tengo el gusto de tener como invitada a Daniela Orozco, Market Research and Economic Intelligence Director de la Asociación Mexicana de Venta Online. ¿Estuve bien, Dani? Muy Correcto. bien, bienvenida a Retail Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sí. Muy contenta de esta Te invitación. agradezco ahí la oportunidad también de poder estar presente. Ponnos en contexto respecto del papel de la Asociación Mexicana de Venta Online, de la AMVO. ¿Cómo está ayudando a establecer analíticas clave para la industria? ¿Qué rol está jugando hoy día en el desarrollo de la industria del e-commerce en México y en Latinoamérica? Pues somos la organización que representa, digamos, al ecosistema digital que vende en línea. Somos la asociación digital más grande en México y consolidamos básicamente tanto a los comercios, las marcas fabricantes y a todo el ecosistema que soporta la operación de e-commerce en México dentro de este gremio. Y con ellos pues trabajamos diferentes proyectos, iniciativas, programas en donde, pues para nosotros, uno de nuestros grandes objetivos es continuar el desarrollo del canal digital en México, ¿no? Ya sea a niveles de altos contribuidores, ¿no? Del pie de ventas, así como también a la base de empresas, en este caso el sector PYME, que también realizamos algunas iniciativas para ellos. Entonces, con esto, pues para nosotros somos también una representación, digamos que el ecosistema en términos de relación en política pública. Organizamos la campaña Hot Sale en México y pues también para mí parte de mi responsabilidad es precisamente dar información clave, indicadores, tendencias, comportamientos y demás numeralia que ayude a estos tomadores de decisiones a pues, tomar decisiones informadas sobre su negocio, cómo está el panorama del mercado, qué tipo de iniciativas están siendo las mejores prácticas y pues la asociación genera todo este tipo de información, tanto a nivel público generamos ciertos niveles de información, así como al gremio damos información exclusiva y si eso no es suficiente, pues también generamos numeralia a través de estudios a la medida y bajo solicitud. Es un alcance Y me bastante imagino amplio. que los dos estaremos muy de acuerdo en que la importancia de contar con estadísticas y datos, básicamente, de esta industria para tomar buenas decisiones. Uno de los grandes temas relacionados con el e-commerce es que ha permitido que uno pueda hacer una gestión mucho más atomizada, mucho más dedicada, mucho más a detalle de cómo se mueven los distintos productos, de qué hacer con las distintas categorías, de cómo organizar de alguna forma todo el ámbito comercial de la venta, porque por un lado uno está mucho más expuesto al mercado, dado que hoy día los clientes pueden comparar mucho más fácilmente que antes entre distintas alternativas de oferta, y por otro lado hay mucha más información acerca de los productos que uno puede poner a disposición a través de canales digitales, muchas más alternativas de compra u otras cosas que claramente hacen que el retail tenga más herramientas para poder difundir y poder generar su propuesta de valor, pero al mismo tiempo también lo hace estar mucho más expuesto a la competencia. Y ahí los datos, la información es súper relevante. Totalmente alineada y creo que ese fue justamente la idea de la generación de una unidad de servicio que fuera dedicada a business intelligence, a indicadores económicos. Y esa fue precisamente, yo creería que el hueco en donde más faltaba información en México en e-commerce. Hablemos de 2008 o 2009, ¿no? Donde realmente no había nada de información disponible, todo lo que había era de mercados externos, teníamos mucha
todavía muchas incógnitas, ¿no? De cómo estaba sucediendo. Creo que la visibilidad que ha logrado tener la numeralia de la asociación es precisamente porque nos volvimos esa referencia de indicadores del mercado. Creo que COVID fue una etapa de mucha prueba, ¿no? De quién estaba generando realmente data relevante. Y para nosotros el mundo se detuvo, pero fue como, pues observemos qué está pasando con el mundo, ¿no? Entonces, eso para tomadores de decisión fue clave para decir, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo está mi industria? ¿Qué tanto le puedo exigir a mi categoría? ¿Qué tanto yo puedo entender de los jugadores que están afectando o sea, toda la cadena? ¿Soy yo el único que está sufriendo este problema? ¿O hay otras industrias que también lo están viviendo, no? Y eso ayuda muchísimo a generar, pues, a un gremio bastante cohesivo, ¿no? Que creo que para mí ha sido clave en el crecimiento del comercio electrónico en México, en donde, bueno, me adelanto un poco, pero México en 2023 ha sido la primera vez en una trayectoria donde se había peleado en los números top 10 a nivel mundial de comercio electrónico, y 2023 fue el año precisamente de esta corona, donde México se posiciona en el número 1 en crecimiento a nivel mundial. Y yo creo que vamos a hablar más adelante, ¿no? De los facilitadores y de las barreras que tenemos enfrente, pero creo que para mí esta cohesión de la industria realmente hizo la Y qué buen diferencia. punto el que tocas. Justamente te quería comentar, entiendo que ese crecimiento es en torno al 25% y es líder a nivel mundial en cuanto a crecimiento de la torta, ¿ah? Lo cual obviamente hace a México un mercado muy atractivo para el desarrollo del e-commerce. Me imagino que han habido factores que han impulsado más que otros este crecimiento. Me encantaría preguntarte, ¿cuáles fueron esos principales factores desde el punto de vista de ambos? ¿Qué creen que ha impulsado particularmente ese crecimiento tan fuerte y tan sostenido? Porque, claro, tú bien dices, esto no es solamente un resultado de un año, sino que ha venido los últimos años creciendo a tasas importantes, solo que da la casualidad de que el 2023 fue justo el año en que México fue el número 1, pero los otros años también ha tenido crecimientos importantes y esto ha sido una industria que se ha venido desarrollando en el país de forma bastante importante en los últimos años. Sí, ha sido impresionante el desarrollo, observarlo. Yo llevo 6 años midiendo comercio electrónico en México y ha sido muy alentador ver las cifras de impacto que están teniendo. Hay un gran mito, ¿no? Que creo que le pasa a casi todas nuestras economías en Latinoamérica, que es el comercio electrónico se dispara gracias a la pandemia. Y creo que eso es una falacia, porque creo que ya la industria venía trabajando muy fuerte previo a pandemia, que precisamente esa madurez permitió que la exponencialización que se generó por un tema atípico a nivel mundial y que probablemente sea difícil volver a experimentar, por lo menos en nuestro periodo, ha sido, digamos, lo que permitió justamente la expansión que estamos viendo hoy. Entonces, para lo que yo conozco del mercado mexicano, ya veníamos con tasas de crecimiento a doble dígito arriba del 30% previo a pandemia. Llega pandemia, dispara el crecimiento precisamente por esta exposición completa, ¿no? Del consumidor, que a mí me interesó mucho cómo fue la penetración que empezó a llegar. Había categorías muy fuertes, estaban los artículos de moda, los artículos electrónicos, pero cuando empezamos a ver que también las compras en línea comenzaban a permear en temas más cotidianos, ¿no? Como el supermercado. Ahí fue cuando verdaderamente la penetración y frecuencia de compra comenzaron a dispararse. Y eso hace este crecimiento del 81%, porque entonces impacta durísimo a jugadores que de por sí ya tienen una penetración muy importante en el mercado. No estoy hablando de supermercados, tiendas departamentales, clubes de precio, etcétera. Entonces, para esta, digamos, perspectiva, creo que hubieron varios factores que fomentaron mucho esto. El número 1, yo diría que sería, México ya tenía una penetración bastante alta de Internet, que permitió un acceso bastante homologado digamos que de un facilitador que se llama smartphone, ¿no? México tenemos casi el 80% de la población con Internet, perdóname, 90% de la población con Internet en México tiene un smartphone.
¿no? Y casi el 80% de la población en México tiene acceso a Internet. Entonces, sí hablas de un volumen de mercado bastante ya importante, ya no era un nicho, veníamos con obviamente una penetración que le impacta mucho a nuestras economías, que es la pirámide de niveles socioeconómicos, en donde teníamos al sector alto, digamos, bastante penetrado en la distribución del comprador, y de pronto con esta democratización del canal digital, creo que también ha sido un facilitador de esta exponencialización del crecimiento, fue precisamente que la pirámide de la población comenzó también a acceder a las compras en línea. Y creo que aquí algo muy importante ha sido la adaptación de la estructura de pagos en línea para una población que no Bancarizada. necesariamente tiene un método de pago Claro. bancarizado, ¿no? Que eso le pasa a Te todas iba a nuestras preguntar mucho por economías. ese tema porque, por ejemplo, en Chile ha tenido siempre la particularidad de que la penetración, digamos, de cuentas bancarias o de medios de pago ha sido siempre muy alta en relación a Latinoamérica, y eso facilitó mucho la entrada del e-commerce en particular, porque todo lo que es el manejo de fraude, la posibilidad de pagar y demás es algo que, no digo que está 100% resuelto, pero está bastante avanzado ya. Lo que nosotros hemos visto es que en México eso venía un poco más atrás y ha sido todo un desafío poder a esta gente que tiene acceso a Internet también darle la posibilidad de medios de pago que permitan que uno pueda hacer transacciones en línea. Cuéntanos un poco más de cómo han evolucionado en eso, porque me imagino que hoy día, más que me imagino, lo que hemos visto en México en la práctica en los últimos años es que ha habido un boom también de soluciones fintech y otras cosas más que han permitido justamente de que medios de pago digitales se masifiquen y por lo tanto el acceso a venta o a compra a través de e-commerce sea mucho mayor también. Sí, precisamente esa apertura a métodos no bancarizados ha ayudado mucho a que este sector lograra tener un acceso. Es más, se utiliza bastante el pago en efectivo en cadenas comerciales. Entonces tú liberas tu orden desde tu página web, te dan un código y tú vas a una tienda de conveniencia y liquidas tu compra, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido muy importante. México tiene alrededor del 60% de la población que tiene acceso a una tarjeta bancaria. El restante 40% no tiene un producto bancario. Y de la gente que tiene tarjeta bancaria, solo el 20% aproximadamente tiene crédito. ¿Ok? Entonces, esta expansión precisamente de jugadores fintech logró encontrar ese nicho que quería comprar, pero no tenía el método digital. Y vimos también un esfuerzo importante, tanto también por los bancos, de digitalizar muchas de sus transacciones, ¿no? Vimos como el esfuerzo de transformar las transacciones que probablemente la gente iba a sucursal, de pronto hacerlas digitales, hacer convenios con todas las redes de comercios para generar una mejor tasa de aceptación, que esa es una importante barrera, ¿no? Para el mercado latinoamericano, yo te diría, para México es muy relevante. En México, del 100% de las transacciones que llegan a un sitio de comercio electrónico, que ya están listas para ser aprobadas, solo el 60% es en promedio. Cuando en otros mercados líderes la tasa de aceptación está Claro, en un suena bastante bajo, 90%, la un verdad, claro. 80%, ¿no? México tiene una tasa de aceptación en promedio bastante baja, y ese ha sido precisamente, creo que también hablando de promotores y barreras, uno de los temas a nivel pagos que ha tenido muchos retos en la forma en la que se organizan, que también ha generado un nuevo ecosistema de facilitadores, ¿no? Todos estos procesadores de pagos, agregadores de pagos y todo este ecosistema tan complejo que sucede detrás de los pagos digitales, que, siendo honesta, yo nunca había conocido lo complejo que es un clic a comprar en línea. Todo el ecosistema que está involucrado es Mira, solo impresionante. comentarte ahí Entonces, que creo a que mí siempre eso, me impresiona lo que subestimamos como usuarios, la complejidad tecnológica involucrada en los procesos que hacemos, porque en la práctica asumimos que porque se le puede incorporar tecnología, cualquier proceso se puede facilitar muchísimo, ¿ah? Y todo toma poco tiempo. Es como, no, arreglar este botón toma, no sé, 2 horas, o arreglar esto también toma 4.
Y es increíble cómo en la práctica cuando uno está metido en el tema y realmente entiende el trasfondo que involucra hacer cambios que involucran tecnología, se da cuenta que es de una complejidad mucho mayor a la que supuestamente aparenta. Creo que ahí la paradoja se da porque la tecnología hoy día nos habilita para hacer un montón de cosas que antes no podíamos hacer, pero no porque nos habilite a hacer muchas cosas significa que hacer cada una de ellas sea algo sencillo, fácil y rápido, ¿no? Y ahí hay un desafío también en términos de expectativa, de que el consumidor también entienda de que todas estas mejoras suponen mucho trabajo probablemente de back office, o tras bambalinas, como le llamamos en Chile, que no se ve, pero que se tiene que hacer para que las cosas funcionen bien. Exacto, pero creo que precisamente es el impacto que tiene en el desarrollo de empresas este tipo de nuevas necesidades, ¿no? Eso está también muy interesante la forma en la que el mercado resuelve, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, cuando todavía no existía este boom de empresas fintech, un esfuerzo que desarrolló el Banco de México, por ejemplo, fue desarrollar algo similar y no, porque funcionan diferente, pero un poco lo que hizo en Brasil Pix. Fue una forma de método de pago que no necesariamente tenías que tener bueno, Pix es así, no necesariamente tienes que tener la cuenta del banco para tener una cuenta donde te llegue tu dinero, ¿correcto? Más o menos funciona con un código único y cada ciudadano tiene su propio Exacto. código. Y eso fue un esfuerzo del sector público. En México, el Banco de México adoptó un modelo que venía de China y en este modelo más bien era a través de la base de usuarios bancarios fomentar el uso de métodos que no tuvieran que utilizarse el plástico, porque aquí en México hay mucho fraude de duplicación de tarjeta, clonaciones, robos de identidad, etcétera. Y el Banco de México será una forma de resolverlo a través de pagos QR. El esfuerzo ha sido, todavía tiene mucho camino por recorrer. Creo que aquí, precisamente porque los beneficiarios de esto no tanto son los usuarios, sino los comercios, todo este comercio informal que de pronto requiere de un pago digital, ¿no? Y, y que de pronto pues se ven limitados porque precisamente no tienen una cuenta bancaria, no tienen un acceso a internet estable, lo que sea, pero llega a haber casos en donde este tipo de métodos de pago facilita de pronto que lleguen otros jugadores y digan, ok, esta necesidad no está 100% cubierta, yo voy a generar la propia, ¿no? Entonces llegan jugadores grandes, ¿no? Llegó Mercado Pago, llegó Clip, llegó OnePay, llegaron muchísimos jugadores, muchos extranjeros, otros se generaron aquí, pero generaron un ecosistema que ahora da mucha variedad, muchas opciones, negociar con los comercios sobre las tasas que cobran, etcétera, le da oportunidad al mercado de tener opciones, ¿no? Que eso también es muy importante para los diferentes niveles de madurez que trae cada Sin duda. negocio. Y si nos vamos de la fintech, digamos, a probablemente el retail, a la oferta de retail, porque en México había una multiplicidad, digamos, de tiendas por departamento, de especialistas, de tiendas de home improvement. Bueno, hay un montón de oferta de retail, bueno, supermercados por de pronto, instalada en México, y que con la aparición del e-commerce cada una ha tenido que tomar la decisión de cómo incorporar este canal digital a su oferta, cómo abordar el tema de la omnicanalidad, qué apuestas hacer, qué inversiones realizar. Pero también hay muchos pure players que ha ido apareciendo nuevo, o bueno, ya lleva un tiempo, digamos, es un mercado que se ha ido consolidando. Es el primer mercado, bueno, el segundo mercado estrictamente, porque primero fue Brasil, donde Amazon entró directamente con una operación propia, y eso obviamente desafía a cualquiera, porque ya cuando tienes como competidor directo en tu región a un gigante como Amazon, todo agarra un cariz distinto, por decirlo de alguna manera. Ya Sí, traes otra claro, ya pinta, ¿no? tienes que ponerte pantalón largo, es como chaqueta, tienes que estar ya como vestido de otra Claro. manera. Y eso me imagino que ha supuesto un desafío gigante también para la industria del retail en general. ¿Cómo ha sido el papel que han tenido, por un lado, estos brick and clicks, o sea, los que ya existían con tiendas físicas, con tiendas propias, con una distribución importante y que han tenido que adaptarse a esta nueva realidad, y los pure players que se han creado en el mismo México o han entrado de otros lugares? ¿Cómo estás viendo el ecosistema hoy día? Bueno, la presencia de Amazon y Mercado Libre ya tiene unos
años ya en México, ¿no? Entonces, ya son jugadores, viejos lobos de mar, diría yo, dentro del mercado, y precisamente creo que eso fue lo que aceleró muchísimo que los jugadores locales que tenían la presencia en tiendas físicas comenzaran a integrar esta operación. Ahora, Walmart ha sido uno de los líderes, ¿no? A nivel jugadores que ha logrado también generar una estrategia muy importante. Tenemos a jugadores en tiendas departamentales, Liverpool, Coppel, que han sido también muy importantes y poco a poco empezó a permear a los demás nichos, ¿no? Ha sido interesante ver que yo te voy a dar cifras de lo que estamos viendo a nivel el año pasado, de lo que crecieron. Para darte una perspectiva que hay mucho pie de dónde cortar, ¿ok? Pure Players, por ejemplo, traen una tasa de crecimiento de alrededor del 40%. Wow. Ellos son los que son en términos de top of mind para el consumidor, los primeros que piensan en dónde comprar. Y de pronto ya vienen otros segmentos, ¿no? Sobre todo para términos de supermercado, ese es donde tenemos más visibilidad. Todo este segmento de supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, todos estos jugadores brick and clicks que mencionas, ellos crecen a una tasa del 34%. Entonces, si lo ves en esa distancia, realmente estamos bastante cerca. Están todos corriendo un poco casi a la misma velocidad, digamos. Claro, entonces estamos viendo que es un ecosistema que ha estado madurando. Obviamente el Pure Player tiene beneficios y contras que no tiene el Brick and Click. Cada uno juega desde sus propias fortalezas, pero sí considero que el comercio electrónico ha generado una incremental en ventas, sobre todo para jugadores en donde hubieran visto en el pasado al comercio electrónico como un canal de competencia o de canibalización de ventas. Que eso fue una de las primeras reacciones que se tuvo para este grupo y que poco a poco y a través de la experiencia y de la evidencia, pues se logran dar cuenta que el comercio electrónico y toda esta ideología de la omnicanalidad es precisamente lo que va a tener el valor más importante, que vamos desde el consumidor, en donde ya hay una oferta holística, ¿no? De este jugador, es coherente lo que está diciendo en un canal versus otro, le permite la decisión basado en los detonadores de compra que tenga ese usuario, ¿no? Ya sea urgencia, reposición, novedad, precio, etcétera. Y le permite también a los sistemas y a la forma en la que se organiza la estructura, te diría yo, creo que un punto muy clave para los comercios, sobre todo los brick and clicks, es dominar la forma de atribución de los ingresos para generar una estrategia que combine a las metas que tienen tanto las áreas que están dedicadas al punto de venta físico como las áreas que están dedicadas al punto de venta digital. Creo que esa comunicación es súper clave para que un break and click pueda desarrollarse. Y te voy a decir que en México hubo un segmento muy importante de unicornios que empezaron a crecer, comercios que eran rising unicorns o estos términos en donde son jugadores que crecen a velocidades de triple, cuádruple dígito, ¿no? Y estos jugadores en México, por ejemplo, tenemos a jugadores como Kaya, que es una empresa que vende muebles en línea, o a Ben & Frank, ellos venden lentes de sol y lentes para ver de manera online. Tenemos a Kavak, que ellos venden autos. Todos estos jugadores, por ejemplo, ellos empezaron operaciones 100% en línea. Ellos empezaron como Pure Players, me explico. Ellos jugaron el camino contrario y ahora ellos son Brick and Clicks. ¿Me explico? Entonces, hicieron el camino inverso de alguna manera, sí, exactamente. Un camino enrevesado, pero al final llegó al mismo punto, la omnicanalidad. Sí, qué buen punto el que pones, ¿no? ¿ah? Y de hecho, te escuché ahí dar como definir a la omnicanalidad o caracterizarla como una ideología, ¿ah? Como una manera de ver las cosas. Y me parece súper interesante porque efectivamente hay apuestas de lado y lado, ¿ah? Los Pure Players que en el fondo partieron 100% digitales han visto ventajas en poder entrar en el negocio más de tienda física, en parte probablemente por temas logísticos y de estar más cerca del cliente final, en parte porque hay una oferta ahí que complementa lo que hacen en el canal digital.
Por otro lado, tú ves que los Brick and Clicks también han visto que una ventaja competitiva importante para ellos ha sido complementar la oferta que hacen online con la ya existente oferta que existe en el mundo físico. Tú ves que Walmart hoy día le compite directamente a Amazon con una propuesta de valor distinta, que es cómo me apoyo en mi red de supermercados para, por ejemplo, potenciar el click and collect o potenciar otras cosas que ayudan a que el cliente tenga una experiencia más, como le llamamos nosotros, más conveniente de compra, que no tiene que ver únicamente con hacer un clic y decir me llega en tanto tiempo, sino que hay veces que me convienen más otras alternativas donde la tienda física puede jugar un rol bien importante, y en ese sentido el que ya haya players que tienen tiendas físicas que ahora están yendo al mundo online, siento que dejaron de ver que era como de alguna manera un pasivo el tener tiendas versus alguien que era 100% digital, sino que se han dado cuenta que tener tiendas físicas les supone una eventual ventaja competitiva que los otros no tienen y que también pueden potenciar. Lo que pasa es que tenemos que entender que el consumidor no es 100% digital. Para México, 8 de cada 10 compradores digitales en realidad compran donde estén. O sea, en donde el precio, es lo que te decía, el detonador estuvo más interesante, resolvió una necesidad, generó un valor agregado. O sea, pero el usuario está siempre en los dos mundos. Entonces, cuando tú hablas de una complementación de estrategia, aprovechas tus valores, ¿no? O sea, vemos que jugadores que tienen puntos físicos aprovechan para generar estrategias omnicanales que faciliten su logística, ¿no? Desde temas de entregas, en donde utilizan como centros de distribución, hasta donde utilizan como centros de devoluciones y que el consumidor puede utilizarlos en caso de alguna devolución. Eso te ahorra un súper costo logístico cuando estás hablando de logística inversa, ¿no? Que ese es uno de los puntos de dolor de muchos jugadores en donde precisamente no tienen esta estructura y esta solvencia y terminan tercerizando estas operaciones, ¿no? Entonces, creo que esa parte creo que ha sido muy, muy importante que entiendan, utilizar a la tecnología a su favor también, o sea, todo el hecho de... A mí algo que me gusta mucho lo que está sucediendo es que, por ejemplo, el punto de venta físico ya ahora también está viendo como aliado el punto digital y llegas a ver experiencias donde el propio vendedor puede hacer la orden si el consumidor fue al punto físico, no encontró lo que estaba buscando y el vendedor le dice, no se preocupe, yo se lo ordeno, ¿no? Claro. Y tener a esa herramienta digital para poder asistir a una compra, ¿cómo generas este awareness, ¿no? Entre los dos canales y de pronto todo lo que haces en punto físico lo robusteces con ofertas digitales, ¿no? Entonces, creo que algo importante que quería mencionarle hace ratito, en México algo que funciona muchísimo es que al canal digital no se posicionó como el canal más barato. Eso es un buen punto. Se Eso es un buen posicionó como punto, claro. el canal digital en México, la filosofía fue que nos apoyáramos en los valores intrínsecos del canal digital. ¿Qué quiere decir esto? Temas de recibir tus compras a domicilio. No tienes que estar en ningún lugar específico para comprar lo que para comprar, ¿no? Tienes la conveniencia de que ya te ahorras el traslado a la tienda física. ¿Sabes? Son valores que no necesariamente son gratis. Entonces, esto ayudó muchísimo a robustecer lo que te puede ofrecer el canal físico en una estrategia de beneficio, de lo que te puede ofrecer el canal digital también. En algunos momentos es precios, otras veces es urgencia, variedad, visibilidad, complementación, beneficios adicionales, métodos de pago. ¿Sabes? Ya se vuelve una fórmula interesante a jugar y yo creo que ahí es donde está ese cambio de chip que te digo, en donde todo el modelo de negocio para un brick and click tiene que transformarse porque adoptar el canal digital es como un trasplante de órgano, ¿me explico? O sea, tienes que conectarlo a todas las Oye, y está áreas. muy interesante esa reflexión, porque efectivamente en un inicio uno veía mucho de que la entrada al canal digital justamente para atraer cliente y acostumbrarlo a una posibilidad de compra distinta, a un canal de compra distinto, la oferta estaba muy asociada al precio y quedaba un poco la sensación de que la expectativa era de que si lo vendes digital tiene que salirme más barato. Y no es necesariamente el caso, tal como dices tú, sino que la oferta digital supone mucha más conveniencia también para el usuario final, y hay muchos usuarios que finalmente están dispuestos también a pagar por ello,
eventualmente un premio o algo, porque claro, es muy distinto ir a una tienda, no encontrar el producto, tener que ir de nuevo a otra o gastar mucho de tu tiempo para poder encontrar lo que buscas versus encontrarlo rápidamente, que te lo despachen a tu casa y que no tengas ni que moverte, como decimos en Chile, de tu escritorio. ¿Ah? Creo que eso es súper interesante de asimilar porque probablemente muchas de estas empresas se hagan viables, ¿ah? o más rentables en la medida que logren también capturar parte del valor adicional que han generado con el hecho de tener una propuesta de mayor valor a los clientes finales. Precisamente, y ver el canal digital a mí me ha pasado porque hacemos algunos proyectos ya para empresas específicas y algo que veo muy notorio es que las empresas que todavía no logran enchufar completamente al canal digital a toda esta irrigación de flujo de gastos y efectivo, es el que el canal digital lo ven como, bueno, es que ahí genero a los clientes jóvenes y genero a los clientes que quiero que me conozcan. Y es un grave error, porque cuando tú tienes a un canal digital, tu base de clientes no es solo clientes nuevos, también son clientes recurrentes. Y recordemos que un cliente recurrente cuesta mucho menos su costo de adquisición que un cliente nuevo. Entonces, el canal digital te permite esos dos caminos, te permite generar a una audiencia nueva, una audiencia que ni tú estás imaginándote que te puede pasar. El otro día estaba leyendo el caso de éxito de una empresa de cosméticos, que su nicho era mujeres de tal, ¿no? De 18 a 34, con niveles socioeconómicos tales, tal. Empezaron a vender en línea y se empezaron a dar cuenta que el demográfico de su comprador eran hombres transvesti, ¿me explicó? Claro. O comunidad trans, ¿no? Que en ese canal tenían una audiencia que nunca había visto. Entonces, llega un punto en el que el canal digital te permite esa medición, porque en canal digital todo se puede medir. Y eso es parte muy importante como de este cambio de mindset, porque ahora todo lo tienes, o sea, tienes herramientas, te dan información. Creo que el reto para los tomadores de decisiones es precisamente esta unificación de datos para procesarlo en accionables y en iniciativas. Algunas sirven, otras no. Esa es la magia del e-commerce. Estás en constante prueba todo el tiempo, no hay nada fijo, que creo que también es un cambio de mindset que le pasa a muchas empresas break and click, que están muy acostumbradas a proyectos muy largos, a proyectos muy serios, a proyectos muy ambiciosos, y en e-commerce tienes que empezar en sprints, o sea, tienes modelos, tienes que hacer pruebas, tienes que hacer comparativos, tienes que hacer, digamos que jugar con los indicadores y todo es como una ciencia, me explico, de poderlo medir, pero el tema es que tienes todo a tu disposición para poder medir Sí, nosotros impacto. conversamos mucho de eso también internamente porque, claro, a diferencia de proyectos más largos donde tú de alguna manera envisionas algo en un momento del tiempo, pero lo que te demoras en desarrollarlo, invertir y tenerlo, puede pasar tanto tiempo que cambiaron los supuestos con los cuales originalmente Ya planteaste se la te fue oportunidad del proyecto. el competidor, ¿Ah? Mientras que ya claro, se te exacto, en el ámbito digital, la gran gracia que tiene, entre otras muchas, digamos, pero una gran gracia que tiene el punto digital es que te permite testear muy rápido. ¿Ah? Te permite probar muy rápido hipótesis. Entonces, puedes rápidamente a veces encontrar. hasta en tiempo real. A veces es hasta en tiempo real. Entonces creo que aquí un reto importante para todos aquellos que estén muy involucrados ya en desarrollar su canal digital y entender mejor es incluso hacer una reflexión sobre qué data interna tienen para poderla comenzar a procesar, generar hipótesis, generar pruebas y generar, digamos que un área de investigación y desarrollo que está en constante aprendizaje, ¿no? Y luego te das cuenta, no tengo tal herramienta que necesito para tomar esta decisión. Y eso ya te da mayor amplitud de conocimiento, ¿no? El que te sigas preguntando más cosas es siempre una buena Sin duda, señal. y nosotros estamos en ello también, empujando a las empresas a que también entiendan que no hay solamente información relevante interna que pueden aprovechar, sino que también tienen que aprovechar la información que el mercado naturalmente despliega y que uno puede aprovechar también para el beneficio propio. Porque al final, esta multiplicidad de puntos de valor que existen para el retail, para poder entregarle al consumidor final, supone no solamente competir en precios, supone competir en muchas alternativas distintas que hoy día no hablamos mucho de eso, pero hoy día para poder vender online uno tiene que estar preocupado cada vez más de muchos más elementos de los que originalmente estaba. El precio no solamente es relevante, es importante cómo tengo
descrito a mis productos, qué tipo de surtido manejo y cómo lo despliego, cómo posiciono los productos dentro de mi página para que la gente encuentre realmente lo relevante para ella o no, que encuentre lo que yo quiero que encuentre, cómo están descritos, las condiciones de envío. Hay tantas cosas hoy día que hay que mirar y revisar porque hay oportunidades ahí de mejora constantes que también, como el mundo es muy dinámico, si uno no está constantemente revisando y viendo tendencias, la verdad es que se puede perder oportunidades relevantes y hacer que este canal sea cada vez más. Dado que el volumen crece y dado que estamos viendo que el crecimiento es algo que se mantiene en el tiempo, el desafío también es la rentabilidad, es cómo lograr de que ese crecimiento se transforme en algo rentable para que permita también sostener el negocio, generar nuevas inversiones y, bueno, generar al final un músculo que vaya creciendo en el tiempo. Oye, Daniela, Sí, totalmente. te quiero agradecer enormemente, se nos ha pasado el Cuéntame. tiempo volando, la verdad. Yo tenía pensado hacerte muchas más preguntas, pero creo que quizás lo más natural va a ser tratar de crear un episodio nuevo. Te agradezco mucho, creo que nos diste un overview, digamos, de la mirada del mercado del e-commerce en México muy, muy relevante y muy interesante. Hay algo que digerir ahí, así que te agradezco mucho tu tiempo. No sé si tienes alguna idea que se te haya quedado en el tintero o algo que con lo que quieras cerrar. No, pues agradecerles mucho. Creo que ustedes han sido parte clave en estas mediciones. La AMBO siempre ha sido muy afortunada de tener a jugadores que tienen una visión precisamente de cómo dar mayor visibilidad a los líderes, cómo generar indicadores que marquen lo que está sucediendo en todo un mercado, porque aquí, pues, justamente es precisamente la brújula de medición al que todos los negocios empiezan a, a comparar y por tanto a tomar decisiones, ¿no? Entonces, creo que esa parte agradezco mucho a Retail Compass por ya llevamos unos varios años, ya unos 4 años trabajando en mediciones que me parece muy, muy importante seguir empujando y pues este tipo de podcasts y este tipo de materiales pues son muy relevantes para todos estos públicos, ¿no? Que están como curiosos de conocer más acerca del mercado, de tener un poco de visibilidad de otros pues digamos, investigadores o analistas que estamos aquí metidos en esta súper dinámica industria y que, como tú dices, cada vez se pone más compleja y cada vez se pone más interesante. A la vez, creo que si les gusta el reto, es bastante, bastante divertido y yo veo que muchas de las marcas aquí en México, por lo menos, empiezan a dominar estos digamos, temas y a mí también, y creo que te pasa a ti también, entre más tienes una audiencia que te exige más pulverización, detalle, granularidad, etcétera, pues es el good problem, ¿no? Porque entonces empiezas a ver que tu audiencia que está analizando datos te suma complejidad a sus preguntas y eso siempre va a tener un buen No, resultado. sin duda, comparto plenamente. Marina, te agradezco muchísimo nuevamente, que tenga un muy buen día y saludar a nuestros auditores y ahí nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos a todos. No, al contrario, gracias por la invitación.